Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una vez más grabando un capitulito aquí de Forever Fans Podcast para Forever Fans Radio. El día de hoy tengo un capítulo, como saben, aquí en el programa también tenemos bastantes capítulos que hablan de tecnología. Estamos analizando temas de tecnología, que es un fuerte aquí en la casa, y la idea es hoy volver a este tema de tecnología. No todo es política, no todo es recocha, también tenemos tecnología aquí en Forever Fans. De todas maneras, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Ya estamos Apple Podcasts, Amazon Music, estamos en Spotify, donde nació el programa. También estamos en YouTube. Ahora ya estamos incursionando en TuneIn Radio, eso salimos al aire en vivo, y también estamos en iVoox. Para la gente que de pronto le gusta este tema de los podcasts, también estamos en la plataforma de iVoox, como usted le diga, pero yo creo que me entendió. Bueno, el día de hoy tengo un capítulo bastante importante porque es un tema que he estudiado bastante, ya lo hice inclusive en la práctica, hice un montaje de lo que sería cómo instalar la TDT en Colombia. Entonces es un tema que a muchas personas les interesa porque precisamente hay personas que no quieren pagar mensualidades, no quieren televisión por cable. A duras penas quieren de pronto enterarse de lo que pasa en su país, pero con televisión pública, que ahora se maneja en TDT, que es la televisión digital terrestre, porque como ya sabemos, el gobierno anunció y ya inició la primera fase del apagón de la televisión análoga. Entonces aquí les voy a explicar bien cómo es este tema de la TDT, cómo se instala, qué se necesita, y basado en mi experiencia, ya que hice un montaje recientemente, más o menos tengo ya las bases de la investigación que hice para poder hacer este capítulo el día de hoy y de darles algunos tips para que puedan hacer el montaje de la televisión digital terrestre en su casa. Bueno, entonces hoy nos vamos a adentrar en ese mundo de la televisión digital terrestre, la TDT. Esa señal gratuita y de alta calidad que está transformando la manera en que vemos televisión en nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿quieres saber cómo instalarla correctamente y evitar todos esos dolores de cabeza que me tocó pasar a mí para disfrutar de una imagen bien bacana, bien mela, un sonido espectacular? ¿Y cuáles son las implicaciones que va a tener el apagón analógico? Pues ya, como les dije, está en marcha, ya inició el apagón de la televisión analógica. Lo que antes conocíamos, la antenita esa que colocábamos en el televisor y agarraba algunas señales de televisión nacional, pero con lluvia. Entonces habían personas que colocaban la antena en exteriores y capturaban algunas señales, pero a pesar de que hicieran unos esfuerzos por colocar filtros, por poner una antena de calidad, por hacer una instalación impecable, siempre esta señal analógica iba a tener una interferencia, lo que la gente le llama la lluvia. Precisamente ya estamos en la nueva tecnología que es la TDT, donde no hay lluvia, pero sí hay pixelación. Entonces vamos a analizar poco a poco cómo vamos a evitar esta pixelación y que nos entre toda la parrilla de canales disponibles en su área. Recuerde que también esto depende de dónde se encuentre, porque por lo menos si está en el valle, obviamente lo que es la televisión regional, le van a aparecer los canales de Telepacífico y Origen, que es un canal de regionales. Pero si está en Medellín, en Antioquia, le va a aparecer Telemedellín, los canales de allá. Si está en el eje cafetero y en Risaralda y etcétera, va a aparecer el Telecafé, TRO, bueno, en fin, ya más o menos van entendiendo un poco cómo es este tema. Bueno, para empezar, vamos a hacer la aclaración. ¿Qué es exactamente la TDT? Bueno, pues bien, es la evolución de la televisión analógica tradicional que se usaba anteriormente, que en lugar de ondas continuas, la TDT transmite la señal de televisión de forma digital, lo que permite una mayor eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. Y lo más importante para nosotros, una mejor calidad de imagen
hasta en alta definición y sonido digital. Y lo mejor de todo, de forma gratuita, no tiene que pagar mensualidades. Esto está en el aire, eso es parte del espectro electromagnético que podemos disfrutar todos los colombianos, y que obviamente el gobierno debe hacer inversiones en estas antenas transmisoras para poder nosotros captar estas señales. La TDT es el presente y el futuro de la televisión abierta en Colombia. Adoptarla no solo te da acceso a más canales y mejor calidad, sino que también te prepara para la televisión del mañana. ¿Por qué esto? Precisamente. Primero, obviamente tenemos que hablar de la diferencia de la calidad. Normalmente la televisión analógica venía en un formato de 360 a 420 píxeles máximo, y la televisión de ahora ya viene en un formato 720p 1080 en HD, y algunos canales vienen en Full HD, que ya es el doble de 1080, ¿correcto? Entonces, entre más grandes son los televisores, van a lograr tener una mejor calidad de imagen, porque digamos que todos esos formatos ya están creados precisamente para esas televisiones nuevas, ¿no? Obviamente, antes de adentrarme más en el tema de la TDT y cómo lo vamos a hacer, les voy a contar un poquito del apagón analógico en Colombia. Esto ya inició, ¿vale? Entonces, es crucial que tengamos que hablar de ese tema porque también tiene mucho que ver, porque esto va a darle beneficios a la TDT. El proceso del apagón tecnológico, como sabemos, lo dije anteriormente, la región sur, eso va a ser por fases, cómo se va a ir apagando la televisión analógica, ya va a quedar obsoleta, y ya inició el pasado 30 de marzo en la región sur. Esto lo que hizo fue que en el Caquetá, en Putumayo y en Guaviare ya cesó sus transmisiones analógicas, como lo dije, desde el pasado 30 de marzo. Y en este mes de mayo, estamos actualmente en este mes de mayo, le siguió el Baupés, Amazonas y Guainía. El objetivo del gobierno es liberar el espectro radioeléctrico para optimizar la TDT y permitir el desarrollo de otras tecnologías. Recordemos que por ahí también va la señal de 4G, la señal de 5G, que tienen diferentes frecuencias. Eso se mide en megahercios, gigahercios, bueno, en fin. Y es como digamos, haga de cuenta una avenida, por decir la avenida 800 megahertz, y por ahí va un canal de una televisión privada, o en este caso pública, o inclusive señales de radio, ¿vale? Entonces es así. Cuando ya se estaba eliminando paulatinamente este tema de la televisión análoga, esto nos va a permitir que haya menos congestión en el espectro electromagnético, lo que hace que vaya a haber mejor calidad en la TDT. Y obviamente las antenas que transmitían la TV analógica, pues me imagino yo, creyendo yo que pues yo lo haría, las utilizaría para mejorar el tema de cobertura de TDT. Les voy a dar un ejemplo. Se van a la página de TDT Colombia, van a la página de TDT, ahí está la muestra de cómo se instala un televisor con la TDT, y ahí viene un mapa de cobertura. Debe de saber exactamente desde dónde, desde su lugar de residencia, puede filtrar por el departamento, luego coloca el municipio o ciudad donde se encuentra, y allí le va a mostrar dónde está la antena para el sector en el que usted se encuentra. Yo siempre recomiendo las antenas externas. Si está muy cerca de las antenas transmisoras, digamos dentro de su misma ciudad hay una antena transmisora, usted puede usar una antena interna, no necesariamente cara, de buena calidad, porque hay unas antenas de 50.000 pesos, otras de 3.000 pesos artesanales, inclusive uno mismo las puede fabricar con cobre, pero si está cerca de una antena transmisora, puede usar una antena de interiores, pero siempre y cuando también la ubique bien dentro del hogar. Tenemos que buscar altura, inclusive también tenemos que buscar un poco hacia una ventana, y que de la ventana hacia afuera no veamos edificios o pues, obviamente algún otro obstáculo, árboles o lo que sea.
Si está cerca de una antena transmisora, digamos, vamos a dar el ejemplo claro de Cali. Cali hay creo que 3 antenas dentro de la ciudad. Una está creo que en Cristo Rey, la otra está por allá, bueno, hay como 3. No recuerdo exactamente los lugares. Las personas que viven en un segundo piso, terceros pisos altos y no tienen de pronto tanta obstrucción hasta las antenas, pueden tener una antena interior. Entonces, esas antenas las venden en los almacenes de cadena. Yo por lo menos compré una en Alcosto, que esa no recuerdo el precio exactamente, pero creo que alrededor de entre 50 a 60 mil pesos. Realmente no recuerdo muy bien cuál era el precio de esta antena. Creo que es UHF. Esa es de la marca Caley. Es una antena DBB D de Diego, B de Víctor, B de burro, raya T de tetero 2 pasiva. Esa es una antena DVB-T2 pasiva de barra. Esa antena es pequeñita, parece como si fuera un joystick de videojuegos. Y esta antena es UHF, que capta las señales entre 470 a 862 MHz, con una ganancia entre 2 a menos 4 decibelios. Esta es fuente de alimentación pasiva, ¿vale? Si nos encontramos precisamente en una ciudad donde tenemos buena cobertura, con esta antena nos bastaría, pero tendríamos que analizar otras circunstancias más. Es aquí donde les voy a enseñar cómo se hace esto. Bueno, ya dicho lo del tema del apagón de la televisión análoga, que era la de lluvia, esa viejita, se va a liberar el espectro, va a mejorar mucho la calidad, van a aumentar la cobertura, ya lo está haciendo RTBC, con antenas para dar TDT y radio en varios municipios alejados. Es un plan del gobierno para masificar la información y diversificar la información que vemos. Ya sabemos que la televisión privada pues tiene muchísimos canales, pero pues la información no es muy buena, realmente está muy parcializada, está muy hacia el tema de los dueños de esos medios. Pero al tener televisión pública y televisión comunitaria, vamos a tener un poco más digamos, de diversidad en la información. Eso es beneficio para todos, definitivamente. Bueno, ahora vamos al grano. ¿Cómo y qué necesitamos para instalar la TDT? La buena noticia es que probablemente ya tengas parte de las cosas. Obviamente el televisor, todos tenemos un televisor en casa. Y recuerden que el televisor tiene que tener un sintonizador de TDT integrado. Estos televisores, obviamente modernos, fabricados después del 2012 aproximadamente hacia acá, ya tienen este sintonizador integrado dentro del sistema del televisor. En Colombia se llama DVB-T2. Esa es la tecnología que funciona en Colombia, que es la DVB-T2, ¿vale? ¿Cómo identificamos esto cuando compramos un televisor en un almacén de cadena o por internet? Muy fácil. En la caja o en las publicaciones debe estar el logo de color verde que dice señal TDT lista en color verde y grande dice las letras DVB-T2. Si ya tiene este logotipo y ya está listo para la TDT en el formato en Colombia, que es el DVB-T2, no vas a necesitar un decodificador. Directamente conectas la antena al televisor, la ubicas bien y ya vas a tener la parrilla de canales disponibles en tu área. Si no tienes este tema del sintonizador integrado de la TDT en tu televisor, debes comprarte un decodificador TDT. Eso hay muchos en el mercado. Es una cajita chiquitica, parece como un deco de los diferentes operadores de televisión, muy parecida, pero la identificas porque tiene puerto USB, conexión para antena, salida HDMI o salida de audio-video, dependiendo si también sirve para televisores antiguos. Viene con su control, obviamente, y simplemente se conecta allí. ¿Por qué tiene un puerto USB? Bueno, esa pregunta me la hicieron varias veces las personas en las que he hablado del tema y muy fácilmente les voy a responder. Estos decodificadores tienen el puerto USB por dos motivos principalmente.
El primero es para programar el aparato, cuando le meten el software para poder de que funcione la interfaz de este aparato. Y la otra es que el puerto USB tiene un voltaje entre 5 voltios, entre 1 a 2 amperios, lo cual nos facilitaría en el escenario de que necesitemos un amplificador de TDT. Ahora me va a decir, Forever, pero ¿qué es un amplificador TDT? Muy fácil. Hay partes donde la antena que transmite la señal de TDT está muy lejos o de pronto hay muchos obstáculos, estamos hablando de edificios, y en el sector donde usted vive de pronto solamente tiene acceso a esa antena y tiene, digamos, vamos a dar un ejemplo, hice una instalación en la ciudad de Tuluá hace unos días atrás. La antena difusora de la señal está en los cerros de Buga la Grande, creo que es ese municipio que está ahí pegadito de Tuluá. Estamos hablando de unos, no sé cuántos kilómetros, realmente desconozco, pero yo creería que más de 70 kilómetros, o no estoy seguro. Bueno, ese datico ahí se los dejo a que lo analicen. Entonces, cuando tenemos este inconveniente, ¿qué nos toca hacer? Nos toca comprarnos una antena de exteriores para exterior y buscamos la manera de por un patio o por una ventana o en la terraza o miramos la manera de poder instalar la antena. Entonces ahí ya usamos el cable coaxial y yo por lo menos recomiendo, según lo que analicé y la investigación que hice, es que si tenemos 2 televisores o 3 televisores en casa, hagamos las conexiones independientes. No vayamos a usar splitters ni test, no, eso realmente daña la señal, eso la daña totalmente. Yo hice una conexión, en este caso instalé 2 televisores, utilicé el cable coaxial que había dejado el operador que se tenía en esa casa anteriormente, saqué todo ese cableado del cable coaxial, eliminé los splitters, las famosas T que ustedes conocen, donde se divide para otros televisores o otras cosas, y compré uniones de coaxial, eso es barato, eso vale 300 pesos, 400 pesos. Es una unión coaxial que simplemente usted conecta por un ladito, conecta por el otro y el cable hace como la unión para alargar los cables, ¿correcto? Vamos a seguir diciendo más o menos en el escenario que yo hice la instalación, cómo me fue y por qué uso el amplificador de señal. Precisamente, en el primer televisor que estaba más cerca de la antena, porque yo coloqué 2 antenas independientes de 1.4 metros de distancia, el televisor que está más cerca a la antena, obviamente por el largo del cable coaxial y por otros factores, precisamente ese televisor tuvo mejor recepción de canales, tuvo inclusive en este caso 2 canales nacionales, en ese caso Caracol y RCN en HD, pero teniendo la antena en el mismo lugar del otro televisor, solamente a 1.4 metros de distancia, el televisor que estaba más adentro de la casa, ese televisor tuvo una pérdida de 2 canales. En este caso fueron Caracol y RCN HD. O sea, sí le funcionó Caracol y RCN, pero la señal móvil, que como todos sabemos es una señal que no necesita tanta potencia en la señal porque necesita de menos píxeles y necesita de menos potencia en la señal para captar estos 2 canales. ¿Ok? En este caso, si la persona no tiene un televisor de tecnología con USB, necesita conectar un amplificador. Entonces me dicen ahorita, Forever, ¿cuánto vale un amplificador? Bueno, ahí también le tengo la solución. El amplificador TDT tiene un costo aproximadamente de 35.900 pesos. Eso se consigue en almacenes de cadena, en Alcosto, Catronics, al comprar. También hay otros que vi en Mercado Libre un poquito más baratos, pero pues te cobran el envío y te sale más caro. O sea, te sale más caro el envío que el propio aparato. Entonces yo recomiendo comprar un almacén de cadena que te lo envían gratis a tu casa a nivel nacional en Colombia y en este caso vas a mejorar la señal. En el caso del televisor más alejado de la antena, entre más largo sea el cable, se va perdiendo la señal se va debilitando. Entonces es ahí donde conectamos el amplificador TDT. Eso va conectado a un puerto USB del televisor, si lo tiene. Va conectado el cable coaxial y de ese cable va conectado al televisor.
Es como que si entra la señal por esa cabecita, porque tiene como un cuadrito, una cosita así chiquita, se conecta allí y luego se conecta al televisor. ¿Y cómo nos damos cuenta que está funcionando? Porque el bombillito que trae el amplificador, búsquenlo por internet, coloque amplificador TDT, tiene un bombillito que selecciona cuando usted lo conecta al puerto USB, ahí se va a encender el bombillito y ahí ya quiere decir de que ya está haciendo su trabajo, que es amplificar la señal. Recuerde también de que estos amplificadores deben de tener un bloqueador de señales de telefonía 4G y 5G. Si tienen este bloqueo, nos ayuda muchísimo más a mejorar el tema de la señal 4G, ¿correcto? Entonces ahí ya tenemos un datazo porque con este sistema ya podemos captar todas las señales disponibles en nuestra área, no vamos a tener pixelación, no va a tener un problema que se pixele, Por lo menos algo que noté también es que cuando no tenemos el amplificador que nos corta todas estas señales que no deben entrar por la antena, estas interferencias de otras frecuencias, noté que en las horas pico, cuando ya la gente está en su casa, cuando la gente ya no está en el trabajo, es donde los canales que tienen una señal débil empiezan a pixelarse o se empiezan a cortar. Este amplificador es perfecto para que no pase más esto, porque hemos hecho un estudio aquí en Forever y nos dimos cuenta de que pasamos de un 20% a un 90%, hasta inclusive el 99% con este amplificador, de mejorar la señal y que no haya pérdidas en los bits. Esto quiere decir de que va a mejorar la calidad y va a tener un 100% de rendimiento, casi un 100% en la calidad de la señal. Ahora otra cosa, estuve estudiando y resulta que en los foros o en las personas que compran este aparato piensan que el aparato hace milagros y tampoco es así. Lo primero que hay que hacer es tener mínimo señal, que usted por lo menos vea que algunos canales ya le entraron antes de conectar el amplificador. Posteriormente a conectar el amplificador hay que volver a escanear los canales, tanto sea en un decodificador externo, ya si su televisor, digamos el sistema de TDT, DVB-T2 incluido, debe hacer lo mismo, o con el televisor o con el deco. Volver a escanear los canales para que él busque las frecuencias, los que están funcionando, y aparezcan de nuevo. Aquí hay personas que piensan, vamos a dar un ejemplo porque vi mucho este error en la internet. Hay personas que tienen, por decir, dos canales, RCN y Caracol Móvil, ¿ok? Conectan el amplificador y vuelven y encienden el televisor y vuelven a cambiar los canales y ven que siguen los mismos dos canales. Ahí está el error, amigos, porque es que tienen que volver a escanear de nuevo para que el sintonizador haga el trabajo, que es buscar las frecuencias y por ende instalar o agregar, sintonizar, como se dice, programar los canales. Ahí les tiro este dato. Y otra de las cosas que me di cuenta es que hay personas que utilizan los splitters, que dejan, por ejemplo, claro, Movistar, Tigo, dejan estos splitters y resulta que los splitters, esas T que llaman, son cosas que solamente funcionan para la televisión por cable o decodificador, como cuando vemos que nos conectan internet o nos conectan televisión por HFC, cable coaxial que viene de un operador. Ese va a unas T's que va repartiendo la señal y tiene unos filtros, pero esto es para la televisión digital, la televisión por cable. O sea, eso no es para usarla para aire. Lo que aquí recomiendo yo es solo uniones coaxiales y que la instalación de las antenas sea 100% independiente desde el televisor hasta la antena y viceversa. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar la interferencia de un televisor con el otro. Las antenas mínimo deben de tener más de 1 metro de distancia, mínimo 1 metro de distancia para que no haya tampoco interferencia entre ellas. Se puede tener 5, 6, 7 antenas en su casa, pero deben tener máximo 1 metro de distancia para que no se vayan a empezar a interferir entre ellas. Bueno, entonces ya estamos tirando los facts, como se dice, para que la gente pueda, y todos los que nos escuchan este programa está escuchándose en tantos países que ya me estoy volviendo loco. Después les muestro la lista de donde nos escuchan. Pero el país que más nos escucha precisamente es Colombia, parte de Ecuador, México,
Eso sirve para muchas personas porque ya sabemos de que la TDT está en casi todo lado. Y el apagón de la televisión análoga también ya está haciendo, en varios países ya la apagó. Creo que México, Chile, por ahí Brasil creo que ya lo hicieron. Por ahí están unos también en Perú, bueno, en fin. Bueno, listo. Entonces recuerde, si su televisor no tiene el sintonizador integrado, pues debe recurrir al decodificador. La antena debe ser UHF. Esta es crucial y puede ser obviamente antena interior-exterior, como lo dije anteriormente, y el cable coaxial. Bueno, entonces aquí va la clave para tener una buena señal. Vamos a dar el paso a paso. Identifica la dirección de la señal. Averigua dónde está la antena. Eso lo puede, como dije en la página de TDT, listo. Ya ubica la antena, busca un lugar alto, libre de obstrucciones, en fin, la orientas. Vamos a hacer el repaso de lo que dije anteriormente. Siempre tratar de ubicarla en ventanas, en puntos altos y que no tengan obviamente otros aparatos de Wi-Fi, de teléfonos fijos, esos teléfonos que hablamos sí, el teléfono fijo que es inalámbrico, eso tiene mucha interferencia. Conecta un cable coaxial al conector de la antena, ese es out o ANT, ese es out, y del otro extremo al televisor o al decodificador debe decir ANT in, como decir antena in, and in. Entonces ahí conecta, eso es in, ahí va la antena, ¡pum! Ahí va la antena. Y ya está la señal, ahí donde hace el escaneo, busca en configuraciones, va a televisión, canales y ahí va a hacer sintonización automática y ahí va a aparecer DTV. DTV significa televisión digital, ¿vale? Porque él va a rastrear DTV y RTV, que es radio, como decir radio, también van a aparecer unas emisoras de radio. También va a aparecer antena. Antena traduce en los canales antiguos, la tecnología antigua, lo que estamos hablando de la análoga, ¿vale? Esos son los que va a ser, pero nos importa es la digital terrestre y la de radiofrecuencias, que esas vienen incluidas en el espectro en Colombia. Bueno, en el menú del televisor o decodificador está búsqueda de canales o sintonización automática o algo que le parezca similar a esas dos palabritas, ¿vale? Entonces ahí es donde selecciona la antena de aire, rastrea y ya encuentra todas las frecuencias. Recuerde que si la recepción no es óptima, debe mover lentamente las antenas a diferentes direcciones y vuelve y escanea. No es que la mueve y mira si otra vez no, esta tecnología no es como la de antes que usted le decía al papá, ahí, no. Ahí usted mueve un poquito, vuelve y escanea las frecuencias y ahí mira si ya mejora un poco. Para evitarnos este dolor de cabeza, el amplificador TDT. Ya les dije el precio, ya les dije dónde los consiguen, en fin. Bueno, otra cosa de que me di cuenta también es que los cables de mala calidad o dañados, esos cables no son buenos. Yo recomiendo el RG6. En el cable coaxial recomiendo yo el RG6. Se tiene mejor revestimiento, una mejor malla para evitar pues estas interferencias y que sea más potencia en la señal. Obviamente vas a tener que revisar que no estén doblados, cortados o en este caso también puede ser oxidados, también puede suceder. Entonces recuerden que lo que queda en los exteriores recibiendo agua y sol, yo les recomiendo en las partes donde están las uniones y todo ese tipo de cosas, revestirlo con cinta negra, ¿vale? Para evitar esta humedad y este deterioro del sol para que no nos vaya a rostizar el cable y después nos vaya a empezar a dar problema. Eso llaman las conexiones flojas u oxidadas. Eso es lo que maneja más o menos en este lenguaje los técnicos. Asegúrate de que todos los conectores estén bien ajustados y limpios. La humedad puede causar oxidación y pérdida de señal. Obstáculos entre la antena y el transmisor. Evita que edificios altos, árboles densos o montañas se interpongan directamente en la línea de visión entre tu antena y la antena transmisora. Lo que les decía ahora hace unos minutos, interferencias electromagnéticas. Algunos dispositivos electrónicos pueden generar ruido que afecte la señal de la TDT.
intenta alejar la antena y el cableado de fuentes de interferencia como microondas, routers Wi-Fi o luces fluorescentes de baja calidad. Este tema de las luces también me pasó de que cuando hay una luz LED muy cerca de baja calidad, ellas emiten una señal, creo que se llama EMI, no recuerdo las siglas, después ustedes las investigan un poquito más, y cuando se encendía esa luz, se cortaban las frecuencias que tenían la señal más débil porque hacía una especie de interferencia, ¿ya? Cuando tenemos unos luces LED y con un driver de buena calidad, no tenemos este problema porque hay unos, usted puede buscar en la especificación de ese panel LED que esté cerca a la antena, que no tenga estas interferencias EMI, creo que es EMI, bueno, no recuerdo muy bien, pero algo creo que es así, EMI. No estoy seguro, pero creo que es así. Bueno, espero que splitters innecesarios. Aquí es donde yo ya le había dicho el tema de las T, ¿no? Recalcamos. Si necesitas conectar varios televisores a una misma antena, utiliza splitters de buena calidad y solo si es necesario, solo si es necesario. Eso pasa mucho cuando estamos cerca de las antenas, que la señal es tan potente que sí podríamos dividir la señal, pero yo recomiendo siempre y cuando vayamos a utilizar los amplificadores TDT en cada uno de los televisores para que la señal sea mucho más limpia, ¿no? Bueno, cada splitter introduce una pérdida de señal, como lo dije. Cada splitter introduce una pérdida de señal. Entonces considera antenas múltiples, salidas integradas o amplificadores con varias salidas si tienes muchos televisores. Hay amplificadores que tienen varias salidas que se conectan unos metros después de que se baja la antena y en donde la parte donde se divide para todos los otros televisores es ahí donde podemos hacer esto, pero ya son amplificadores más costosos. Hay otras características allí y eso lo usan más que todo en las zonas rurales, en donde la finca usan unos que son más caros. Estamos viendo de que hay un rango de precios de amplificadores de señal. Están los de gama baja. Esos te pueden costar alrededor de $5 a $8. Están los de gama un poquito mejor, que ya vienen $10, 15. Hay otros de gama alta que ya pasan los $50. Esos son más caritos, esos son más potentes. Y tienen algo especial en lo cual pueden aumentar la potencia o disminuirla como si fuera un botón de volumen. Entonces ahí miramos porque también tenemos que decirle a los oyentes, a los que nos escuchan en esta oportunidad, de que si la señal también llega muy fuerte, esto también nos va a hacer problema, porque va a llegar tan fuerte la señal que no va a tener chance de modificarla, digamos, de cierta manera, y no va a entrar la tema de la señal bien, ¿no? Entonces también tenemos que tener un regulador. A veces tenemos que regular inclusive la señal cuando estamos ya recibiendo la señal muy fuerte. Antenas inadecuadas, obviamente, ¿no? Utilizar una antena interior pequeña en una zona con señal débil probablemente no dará buenos resultados. Considera en este caso, como yo recomiendo, una antena exterior para una recepción mucho más confiable. Amplificadores de señal de baja calidad. Si necesitas un amplificador, elige uno con buenas especificaciones, ganancia adecuada, bajo nivel de ruido, filtro de interferencias de señales de móvil, en este caso 4G y 5G, las de celulares, de marcas reconocidas o con buenas reseñas. Mira los comentarios de las personas que han comprado antes y ahí sí tienes una idea y la compras. Un amplificador malo puede introducir más ruido de señal útil. Ahí es donde yo digo que la saturación de la señal. Ahora hablemos de las ventajas de la TDT que ofrece a comparación de la televisión tradicional. Primero, es gratuita. La principal ventaja es que no requiere suscripción mensual una vez que tienes el equipo necesario, televisor con sintonizador o decodificador y la antena y amplificador si es necesario, y disfrutas de los canales disponibles sin pagar cuotas recurrentes. Otro beneficio, la alta definición HD, sin costo adicional. Muchos canales de la TDT transmiten en alta definición sin que tengas que pagar un plan premium o adicional como suele suceder con la televisión por cable. Otra más de las ventajas. Mayor eficiencia
y potencial de más canales. La tecnología digital permite transmitir más canales en el mismo ancho de banda que antes ocupaba un solo canal analógico. Esto se traduce en una mayor oferta de contenido gratuito a medida de que la TDT se va consolidando. En este caso en Colombia ya vamos a ver que se va a consolidar más con el apagón de la señal análoga. Sonido digital. La TDT ofrece calidad de sonido digital superior a la de la televisión analógica y en muchos casos comparable a la de la televisión por cable estándar. Inclusive podría tener mejor calidad que algunos de televisión por cable. Mucho cuidado con esto. Servicios interactivos. Esto ya es a futuro. La TDT tiene la capacidad de ofrecer servicios interactivos como guías de programación electrónica, EPG, subtítulos u otras funcionalidades que la televisión analógica no podía ofrecer y que, aunque presentes en la televisión por cable, aquí ya son parte de la plataforma gratuita. Estamos hablando de subtítulos, cambio de idioma, ver toda la parrilla a futuro, el horario y muchas cosas más. No depende de infraestructura de cable. La TDT se transmite por ondas aéreas, lo que significa que no dependemos de infraestructuras de una empresa de cable y puede llegar a zonas donde el cable no llega. Esto también es una ventaja muy grande de la TDT. Bueno, listo. Entonces, así llegamos al final de nuestra guía para sintonizar el futuro con la TDT. Entonces, en Colombia ya sabes cómo hacer el paso a paso. Repite este podcast. Busca videos en internet, pero con este podcast, si escuchas atentamente, con estos consejos, puedes tener una buena calidad de señal. De todas maneras, gracias por escucharnos y recuerden visitar la página de www.tdtparatodos.tv. Repito, www.tdtparatodos.tv para más información y no olvides suscribirte a Forever Fans Radio, el podcast de la tecnología. Bueno, muchas gracias y espero que nos sigan. Recuerden, seguirme a través de @foreverfansradio en Instagram. @foreverfansradio. Gracias por escucharme y espero que agarren la señal gratuita de TDT. Y recuerden que la TDT tiene canales alternativos de la televisión privada en Colombia. Y en este caso, por ejemplo, si hay un partido de un mundial o algo así, la señal alternativa va a tener la segunda opción, ¿ya? Entonces ahí tenemos una ventaja muy grande. Aprovechen este tema de la TDT completamente gratis y no paguen más mensualidades. Muchas gracias por escuchar.